Bueno, hola de nuevo. Vamos a ver varias cosillas que quiero decirles. Vamos del proyecto. Ayer les mandé el proyecto, el taller 1, con mis observaciones para que hagan las modificaciones. Acuérdense que tienen 3 días hábiles para hacer las correcciones. Me las envían esa vez al correo, no es en la plataforma. Y entonces, pues si todo está bien, todas las correcciones son adecuadas, pues entonces ya obtendrían todos los puntos del taller como corresponda, como está en el programa del curso. Después también del proyecto, les mandé un correo ahora, mientras estaban en la parte del laboratorio, un comunicado de la empresa Vitasana para que ustedes lo analicen y ustedes tienen que tomar decisiones de cómo van a trabajar con respecto a eso, ¿verdad? Si les afecta o no les afecta en el proyecto, cómo les afecta, qué ajustes tendrían que hacer, etcétera, 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 etcétera. Eso es como más informativo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Con respecto a eso. Después, les recomiendo que para efecto más de ustedes que para mí, ustedes allí en el acta constitutiva pusieron la cantidad de horas que esperan dedicarle al proyecto. Mi recomendación es que lleven control de eso. Entonces, si ustedes dijeron, no sé, son X cantidad de horas en total, que eso les daba como a 5 horas por semana, 5 horas divididas por 5 miembros del equipo de trabajo, significa que cada uno de ustedes va a dedicar 1 hora semanal al proyecto. Eso implica montar las bitácoras, eso implica la participación en los talleres, eso implica el desarrollo de los entregables. Entonces, lleven ustedes ese control de cuánto tiempo realmente van a dedicarle al proyecto para que al final ustedes mismos puedan hacer una comparación entre lo que ustedes estimaron y lo que realmente requirieron. Eso les va a ayudar después también a planificar cuando estén en otras cosas cuánto tiempo ocuparían para cada elemento de lo que sea que tengan que hacer en el futuro. Y de hecho sería como interesante, ¿verdad? Que es parte, ¿verdad? De lo que es el control de los proyectos, llevar ese registro, pero entonces sería muy interesante ver, no solo, algunos les puse observaciones con respecto al tiempo, ¿verdad? Para que hicieran algún tipo de ajuste, pero que entonces al final, cuando hacen la presentación de su proyecto, que ustedes mismos digan, sí, definitivamente pusimos muy poco tiempo o nos exageramos, pusimos demasiado tiempo, todo ese tipo de cosas, porque les ayuda a ir ajustando esas proyecciones para cuando tengan que hacer otros trabajos. Después, eso era del proyecto. No sé si hay preguntas, no sé si vieron ya eso, sino para continuar con el resto de cosas. ¿No tienen preguntas? Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver. Hoy vamos a revisar la presentación que teníamos para la semana pasada, que si no me equivoco es la de ejecución y cierre. 14 y la presentación también de riesgos. Son las dos que tenemos que ver hoy. La de riesgos sí es la que es para el día. Así que voy a compartirles por aquí la pantalla. Ok, estamos acá. Entonces tenemos la parte, ejecución, control y cierre de proyectos. Ya habíamos visto que hacemos una planificación. La planificación pues me requiere bastante tiempo porque ahí hago todos los planes que necesito, ¿verdad? De comunicaciones, de calidad, la parte de la EDT, tengo que hacer la parte de las comunicaciones, la planificación del control de riesgos, cómo lo voy a hacer, los recursos, los cronogramas, los costos, las contrataciones, todo eso tiene que estar planificado desde un principio.
En el momento en el que ya yo hice todos los planes, ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Dentro del equipo de trabajo, cómo vamos a desarrollar el proyecto, cada cuánto nos vamos a reunir, cada cuánto vamos a hacer informes, ya todo eso está arreglado con el cliente, ya está claro qué son los entregables que tenemos que darle, quién va a hacer las revisiones, quiénes van a estar trabajando con nosotros, todas esas cosas ya están claras a partir de la planificación. Entonces es donde empieza esta parte de la ejecución. La ejecución es ejecutar el plan. Bueno, todos los planes que se hicieron, todos esos hay que ejecutarlos. Y la idea es ejecutarlos lo más pegado al plan que se pueda. Ahora, es sumamente importante que recuerden una cosa. Los proyectos son como entes con vida. Entonces, el hecho de que yo haya planificado, que todo haya sido aprobado, que nos hayamos puesto de acuerdo, que todo el mundo dijo, estamos de acuerdo con todo esto, no significa bajo ninguna circunstancia que no va a haber variaciones, que no va a haber cambios. Porque cambia la tecnología, cambian los requerimientos, cambian variables del entorno de la empresa, ya sean a nivel interno, ¿verdad? Que cambiar, que no sé, cerraron el departamento tal, son cosas que no podemos manejar, o más bien abrieron un nuevo departamento donde ya hay personas involucradas, o ahora resulta que la superintendencia nos mandó a decir que tenemos que hacer tal cosa. Hay muchísimas variables que pueden estar en juego. Entonces, siempre, pese a la planificación que yo hice, tengo que estar disponible para hacer los ajustes necesarios para que el proyecto se vaya adaptando a las nuevas circunstancias a las que se ve sometida la empresa. Entonces, nuevamente, yo no puedo pretender que, como hice la planificación, de aquí en adelante no le acepto cambios. Usted dijo que le gustaba el color negro y ahora todo se ve en color negro. No puede ser así. O usted me dijo que este era el único requerimiento y ya no le acepto nada más. No puede ser así. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si hacemos eso, primero vamos a llegar a un punto en el que la empresa va a querer cancelar, cerrar el proyecto, lo cual no nos sirve. Segundo, porque a nivel profesional, la idea es que uno vaya acomodándose y le dé algo funcional a la empresa. Si uno es demasiado cuadrado y no está dispuesto a hacer esos ajustes, pues entonces, al final de cuentas, la reputación de uno es la que se ve dañada y nadie va a querer trabajar con uno porque uno es muy cerrado. Entonces, tenemos que estar abiertos a que vamos haciendo todos esos cambios. Ahora, esos cambios se van haciendo en forma ordenada. El cuento ese que uno lo ve mucho en muchos lugares, ¿verdad? No estoy hablando solo de empresas de gobierno, sino de empresas privadas, de que entonces se fueron a desayunar a la soda, bueno, antes, cuando era presencial el asunto, se fueron a desayunar a la soda de la empresa y ahí estando el gerente de TI tomándose un café, pasó el gerente financiero y le dijo, mira, vieras que voy a ocupar tal cosa y tal otra, yo no sé qué, y sí, claro, con mucho gusto, y eso esa conversación así tan informal, ya según el gerente financiero o quien fuera, ya era un requerimiento formal que la gente de TI tenía que atender. Bueno, yo hablo del TI porque ustedes saben que yo soy informática, entonces es desde mi perspectiva, ¿verdad? Puede ser en cualquier área en realidad. Entonces, lo que quiero decir es que tiene que haber una formalidad para solicitar ajustes al proyecto. Tiene que haber justificaciones, tiene que haber un análisis de todo el impacto que esos cambios van a eh, tener dentro de lo que ya está planificado, eventualmente más tiempo, más recursos, más dinero, si hay que cambiar algo de lo que ya se había avanzado, porque como esto es durante la ejecución del proyecto, puede ser que yo ya haya entregado algunos productos y que el hecho de que acepte este cambio implique que tengo que rehacer algo de lo que ya había entregado y ya me habían aceptado. Entonces, tengo que hacer todo ese análisis para poder garantizar que el cambio va a ser incluido dentro de lo que había planificado y entonces los planes iniciales van a ir cambiando. Así es la ejecución, que se me van recursos, que me llegan nuevos recursos, que tal vez el recurso que yo había solicitado con una capacitación o con unas habilidades ya específicas, resulta que no es que ya las tenía, sino que necesito una capacitación para poderlo hacer. Todo ese tipo de cosas suceden y por eso es que muchas veces los proyectos se van atrasando. Tenemos que irnos ajustando. Entonces, la ejecución, tratamos de apegarnos a los planes, pero nada nos garantiza más, casi nunca sucede que vamos a poder desarrollar el proyecto conforme a lo que fue planificado. El control entonces es ir viendo cómo la ejecución real
me está afectando lo que yo tenía planificado. Si necesito, como les dije, más tiempo, más recursos, más dinero, si necesito comprar otras cosas que yo había asumido que se tenían y que por cualquier razón la empresa ahora me dice qué pena, pero ya no puedo. Todo eso tenemos que irlo controlando y ese control implica hacer los ajustes a lo que había planificado. Y al final, pues la parte de cierre. Cuando ya todo termina, sea porque se terminó exitosamente el proyecto, porque se terminó no exitosamente el proyecto, que a veces sucede, o sea porque el proyecto se canceló. Se tomó la decisión en algún momento de que ya no se iba a continuar, porque ya no había plata, porque cambiaron los requerimientos, entonces lo que estábamos haciendo ya no tiene sentido para la empresa, porque se cambió la estrategia, por la razón que sea. No importa por cuál razón se termine el proyecto, siempre tengo que hacer un cierre formal, para que no quede todo ahí como patas para arriba. Entonces, más o menos esto es en general lo que vamos a ver. La ejecución, entonces, tiene que ver, bueno, como les dije, conseguir el plan, controlar los gastos. Yo tengo que hacer en la planificación, tengo que decir, ok, bueno, para el mes de mayo vamos a invertir tantas horas, vamos a comprar este equipo, vamos a probar el tal software y demás. Entonces, yo tengo que haber visto en el mes de mayo cuáles son todos los gastos en los que incurre el proyecto. Cuando termino mayo, yo tengo que llegar a ver, ok, bueno, yo tenía que haber gastado en mayo $5,000, por decir algo. Y entonces llego, hago una comparación y resulta que en vez de que fueron 5,000, fueron $7,000. Entonces tengo que decir, bueno, ¿por qué? Y tengo que ir a ver, bueno, si todo está aprobado, no hay problema. Pero entonces, si todo fue debidamente aprobado, yo tengo que cambiar la línea base de mi presupuesto. Ya no es el que me habían dicho antes que eran $25,000, sino que si todo esto fue aprobado, ya serían como $27,000 más o menos, por decir algo. Entonces sigo trabajando en función de ver que se mantengan los gastos para ese presupuesto que tengo, $27,000, que es el nuevo valor con el que vamos a hacer el control del proyecto. Igual pasa con el tiempo, igual pasa con el alcance del proyecto. Si cambia el alcance del proyecto, desde el momento en el que es aprobado formalmente, yo tengo que seguir haciendo las validaciones con respecto al último alcance aprobado. Tengo que dirigir al equipo, por supuesto, el líder del proyecto, que las reuniones, que me manden los informes, que me avisen de cualquier percance, que se tomen las decisiones adecuadas, que todos estén al tanto de lo que está haciendo cada uno de los compañeros. Hay proyectos que son muy grandes, que hay, no sé, 250 personas involucradas en un proyecto. Usualmente cuando es algo tan grande, lo que dice la teoría, yo no he trabajado en un proyecto tan grande, pero lo que dice es que se hacen subdivisiones, subequipos de trabajo. Y entonces cada subequipo de trabajo tiene su propio líder, que es el que hace estas cosas, y los líderes son los que tienen que informar y hacer el seguimiento con el líder general del proyecto. Y así, sea como sea, siempre tiene que existir esa dirección para no perder el rumbo, no perder hacia dónde es que vamos, no perder el objetivo del proyecto o de la parte del proyecto que estamos trabajando. Verificar que el trabajo se está cumpliendo, ¿verdad? Que vamos al día. Como les digo, si hay percances, hay situaciones inesperadas que también son normales, como que, no sé, el programador estrella se enfermó, se incapacitó, está que no puede hacer nada y no tenemos a alguien que lo sustituya en este momento. Entonces puede haber un atraso de 2, 3 semanas por ahí. Hay que ver cómo hacemos. No podemos decir, ay, como no está, que tirar. No, no, no. Hay que seguir avanzando en lo que se pueda. Controlar todos los cambios, como les dije ahora, hay una forma organizada de gestionar los cambios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es parte de la ejecución del proyecto. Y administrar todos los contratos que tengamos con proveedores. Si necesitaba yo comprar el equipo, que me lo instalaran, que me lo probaran, es verificar que desde que se hace la contratación se incluyen todas las cláusulas necesarias para saber exactamente qué es lo que esperamos del proveedor, hacer las compras, verificar que las instalaciones sean las adecuadas, que se entregan todos los productos esperados, incluidas capacitaciones, si eso había quedado como parte del contrato, y dar un cierre, hacer una valoración del proveedor y decirle, sí, muchas gracias, estamos bien, estamos satisfechos, lo que sea para cerrar ese contrato. Todo eso es parte de la ejecución. El control, pues entonces, como les decía, es darme cuenta de cuando algo se está cambiando de lo que había sido planeado. Y entonces decidir cómo vamos a proceder ante la situación. ¿Que estamos gastando más plata? Bueno, ¿por qué razones? Tiene que ser justificado, obviamente. Digamos que sí es justificado.
Entonces, por este asunto de que el programador estrella se enfermó, no sé, se accidentó y entonces hay que hacerle una cirugía y entonces va a estar fuera mes y medio. Mes y medio más la terapia, digamos que 2 meses va a estar afuera. Si es un proyecto de 3 años, uno dice, 2 meses no es nada. Pero si es un proyecto de 6 meses, estamos hablando de que una tercera parte del tiempo vamos a tener a nuestro programador estrella afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo decir, bueno, voy a contratar a alguien más, pero tal vez esa otra persona va a venir y me va a cobrar más de lo que me estaba cobrando este otro. Entonces ya hay un ajuste en el presupuesto donde hay que decirle al cliente, ojo, tengo esta opción. O le damos más tiempo al proyecto para que la persona que habíamos contratado inicialmente se recupere y venga y nos haga bajo este precio, en cuyo caso vean que estamos hablando de la triple restricción, estamos alargando el tiempo para mantener el mismo costo, o está dispuesto a aumentar el monto de lo que íbamos a pagar y cumplimos con el tiempo. Entonces vean que son decisiones, pero esas acciones colectivas se hacen gracias a que hay un control. Si yo no me doy cuenta del avance de las tareas, de los recursos disponibles, de todas esas cosas, ¿cómo voy yo a poder decirle a mi cliente, estamos ante esta circunstancia, las opciones son estas, escojamos? Y eventualmente llegar a decir, mire, mi recomendación es esto, pero usted como cliente escoge y nosotros hacemos lo que usted diga. Y el cliente escogerá y nosotros tendremos que ajustar todos los planes, todas las cosas a partir de la decisión del cliente. ¿Okay? Tareas para el control. Bueno, estándares de rendimiento. Todo mundo tiene que estar claro cómo vamos a medir el desempeño. Entonces, si yo tengo un equipo de trabajo, por ejemplo, en el caso de ustedes, que es para efecto de esto, tenemos bitácoras de trabajo, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes debería llevar un resumen de todas las actividades que hacen para efecto del proyecto. Asistí a la reunión tal, me puse a investigar sobre tal cosa, redacté el objetivo para el acta constitutiva, hice las modificaciones del taller, consolidé la información de la bitácora, me puse a investigar sobre las instrucciones de programación que podemos utilizar para esto, hice un diseño preliminar de cómo van a ser los formularios. Todo eso tiene que ser parte de la bitácora. Y para efectos, cuando uno trabaja, es muy importante también llevar el registro, como les dije que ahora era una recomendación, pero llevar el registro de las horas dedicadas para eso. Uno cuando está en este asunto, uno le pueden decir, mira, necesito que me hagas un proyecto tal y tal, ¿verdad? El objetivo es este. Y uno puede decir, bueno, sí, a ojo, así, por la experiencia, por lo que sea, son 20 horas. 20 horas, quedamos en que son 20 horas, se hace el contrato por 20 horas y yo no sé qué. Si ya yo hice el contrato por 20 horas y yo no tengo noción de cómo voy a ocupar el tiempo, del nivel de dificultad de lo que me están solicitando que haga y demás, puede ser que quede baja, que tal vez eran 12 horas y yo contraté 20 horas y bueno, de ahí me pagan esas 8 horas de diferencia. O puede ser que más bien puse menos horas de las que necesitaba. Entonces, si yo cobré 20 horas y requerí 35 horas para hacer el mismo producto, ¿de quién es la pérdida? Pues es mía. Que yo puedo llegar y llorarle al cliente y todo, no necesariamente, porque es diferente que el cliente solicite un cambio a que yo le diga, uy, qué pena, viera que le cobre muy poquito, así que ya está el producto hecho, decirle, necesito que me pague más. Eso no funciona así. Entonces, es importante por eso que nosotros sepamos, para efecto del rendimiento, que podamos ir registrando todo lo que hacemos para que nuestro líder pueda valorar el trabajo que hemos hecho. Si hay dificultades, la comunicación es súper importante. No es lo mismo decir, yo investigué, digamos, la tarea, lo del Find Next. No es lo mismo decir, duré 20 horas haciendo la investigación y todavía no tengo resultados porque no entiendo, a que simple y sencillamente me digan, duré 20 horas. Y van a decir, ¿por qué 20 horas? Si eso era rapidísimo, si eso podía hacerlo en 3 horas. Por decir algo, no estoy diciendo nada específico de la tarea, ¿verdad? No se me asusten. Porque es importante entonces que ellos sepan qué es lo que yo espero como líder, que ellos me reporten a mí para poder establecer, bueno, si usted tenía que hacer estas tareas en tanto tiempo, voy a fijarme solo en si las terminó o no las terminó, voy a fijarme en el porcentaje de avance, voy a fijarme más bien en la aceptación de los productos, qué es lo que voy a hacer. Entonces, a partir de todo eso, tiene que estar claramente establecidos cómo vamos a calificar
el desempeño de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Métodos de monitoreo y reporte. Bueno, ojalá que existan ya de una vez las plantillas. Ese cuento de que sí, si usted me manda el reportito ahí, me pone las horitas y más o menos cuánto fue, y cada cual lo hace como quiera. Habrá gente que es tan ordenada que monta todas las horas en un software especializado donde pone y calcula las horas y el tiempo y la efectividad, el porcentaje de avance y demás. Habrá otra persona que ponga, hice tal cosa, y todas las horas y no resume. Entonces, siempre es mejor establecer una plantilla que es la que todos tienen que llenar para estandarizar. Esto va un poquito de la mano con el punto anterior, pero que entonces yo ahí tenga toda la información que necesito para hacer la verificación del avance. Y por supuesto que quede claramente definido cada cuánto cada miembro del equipo de trabajo tiene que presentar ese informe. Si va a ser semanal, si va a ser quincenal, a quién se lo presenta, cuál es el medio oficial para presentar esos informes. Porque habrá gente que mande un WhatsApp y diga, esta semana ocupé 20 horas. Pero no me dicen qué, no me dicen nada de eso. No, no. Entonces yo tengo que decir, no, tiene que mandarse a tal correo electrónico el informe con base en esta plantilla. Si lo quieren con firma digital, lo que sea, tiene que estar establecido. Y entonces yo voy recibiéndolo y yo voy comparando ese avance con lo que yo tenía presupuestado. Hay que medir resultados. Entonces, si yo dije, el proyecto tiene que estar terminado para tal fecha, los entregables se entregan en tales fechas, entonces yo tengo que ir viendo si realmente los estoy entregando a tiempo. Para hacer los ajustes necesarios, como les decía, eventualmente alargar las fechas de entrega con el visto bueno del cliente, pero que todo yo lleve el control. No que sea que yo tengo que entregar el 15 de mayo y el 10 de mayo llego a hacer el informe y me doy cuenta que estamos atrasadísimos, que tal vez lo entregamos a mediados de junio. Acciones correctivas siempre que sean necesarias. Tomar decisiones, involucrar al cliente cuando es necesaria la participación del cliente, eh, eventualmente incorporar más recursos para salir más rápido, aunque eso tiene un costo. Y nuevamente, dependiendo de la justificación por la que esté atrasado, pues entonces el costo ya va a ser una pérdida mía o más bien es algo que el cliente tendrá que asumir. Documentar los métodos de control, ¿verdad? Todas las cosas que vaya encontrando acá, la forma en la que estoy haciendo ese control y cómo hago la valoración del desempeño y lecciones aprendidas. Eso es muy importante también porque me permite identificar qué cosas volvería a ser iguales, qué cosas cambiaría en el futuro, qué cosas no volvería a hacer. Entonces, después vamos a ver, me parece que hay un tallercito de lecciones aprendidas. ¿Cómo es que yo debería hacer esa dinámica? Hay varias formas de hacerlo. Puede ser que cada persona individualmente vaya recopilando sus lecciones aprendidas o puede ser que se hagan sesiones donde el equipo de trabajo hace el análisis de todas las lecciones aprendidas y esto me sirve para cuando yo desarrollo un nuevo proyecto ya saber yo, como les digo, qué debería hacer, qué no debería hacer, todas esas cosas o para dejarlo como experiencia para el negocio, que ya sea un conocimiento de la empresa, donde la empresa, nuestro cliente, pueda ver qué situaciones fueron beneficiosas y cuáles no, y ellos mismos tengan ese conocimiento como parte, como un producto adicional que nosotros le damos como proyecto. Disciplinar al equipo, bueno, a mí no me gusta cómo suena ahí, ¿verdad? Y disciplinar al equipo es como voy a dar unos fajazos o algo así. No sé, suena raro. Yo diría más que es establecer, ¿verdad? Las reglas del juego y ser consistente con esas reglas del juego. Entonces, si tal persona, si a todos se les dijo, cada 15 días tienen que presentarme el informe de labores, entonces la primera vez que falla se le hace una llamada de atención verbal, la segunda vez que falla se le hace una sanción por escrito y si falla una tercera vez sale del equipo de trabajo, ¿verdad? Pero con penalización, no sé, de alguna forma, algo así que se cumpla. Que si no cumple, si se establece en estas son las tareas y la forma en la que vamos a medir el desempeño es con respecto al avance. Si hay algo que no, por alguna razón por la que no puedan cumplir con el avance esperado para la semana del informe, tendrían que haber hablado con el líder antes de la problemática que se está presentando. Si alguien no cumple con eso, se sale, no sé, del equipo de trabajo. Esas cosas tienen que hacerse así y hay que ser muy firme, nada del cuento de pobrecito, de que muy buena gente, no, 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 no. Tiene que ser muy firme porque si no, todo el mundo empieza a justificar sus atrasos, no se les hace nada y entonces nadie siente una responsabilidad completa, un compromiso alto con el proyecto, lo cual
hace que se atrasen las entregas, que tengamos que hacer ajustes, tal vez disminuir los niveles de calidad para cumplir con los tiempos y demás. Y la idea no es esa. Entonces, uno tiene que ser muy metódico en esta parte de hacer los controles y tiene que respetarlos. No importa si la persona me cae bien o me cae mal, eso es un cuento aparte. Y de ahí hay que ser muy profesional. Hay que trabajar a veces con personas que por la razón que sea uno no se lleva bien con ellos, pero tiene que mantenerse la misma estandarización, la misma forma de evaluación, el mismo tipo de retroalimentación, todo exactamente igual. Si me cae bien, si me cae mal, si lo conozco o no lo conozco, si es mi mejor amigo desde la infancia, no importa. Siempre tenemos que mantenerlo. Entonces, para mí eso es lo que significa disciplinar. ¿Ok? El seguimiento del proyecto, bueno, tenemos que ver los problemas que se presenten. Ahí inicialmente teníamos que haber identificado algunos problemas propios del proyecto y entonces tenemos que dar un seguimiento para ver, por un lado, ¿verdad?, qué tanto han cambiado las valoraciones de los riesgos con respecto al avance que ha tenido el proyecto. Como les comentaba yo, me parece que sí les había comentado en alguna clase, cuando nosotros estamos haciendo la planificación, nosotros podemos poner, y algunos de ustedes lo pusieron, bueno, uno de los riesgos que tenemos es que no haya una comunicación efectiva con el cliente que no nos permita establecer los requerimientos adecuados, ¿cierto? Entonces, ese es un riesgo. Y es un riesgo que tiene un impacto muy alto, porque si nosotros no conocemos bien los requerimientos, lo que vamos a producir no va a tener nada que ver con las necesidades reales del cliente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es un impacto alto, pero sí, yo levanté la lista de requerimientos y el cliente me lo aprobó y ya estamos implementando, entonces ese riesgo ya ahora va a ser bajo. Siempre puede haber algún problema con las comunicaciones, pero ya no va a ser tan alto. ¿Por qué? Porque ya el cliente nos aprobó los requerimientos. Entonces partimos del hecho de que ese riesgo cambia de tener un impacto alto a tener un impacto bajo. Porque si hay algo que cambie, tiene que ser gestionado por el control de cambios. Ya no es de los requerimientos base del proyecto. Entonces, por ahí tengo que ir viendo esa parte de los riesgos para actualizar su valoración y cualquier problema que se presente. Como les decía ahora, bueno, si se me accidentó, se me enfermó el programador estrella, bueno, es un problema. Eso definitivamente nadie estaba pensándolo, porque no vamos a poner dentro de los riesgos que se enferme el programador, que se enferme el usuario, que se enferme el patrocinador, que se enferme el líder del proyecto. No vamos a ponernos a hacer todo eso, ¿sí? Entonces hay que tomar decisiones, hay que darles atención a estos problemas y solucionarlos. Eventualmente puede haber soluciones temporales para no perder como el ritmo de trabajo y después hay que hacer algunos ajustes. Eventualmente podemos encontrar soluciones definitivas al problema y ya con eso pues podemos cerrar el problema, por decirlo así. El seguimiento, bueno, del progreso general, ya se los expliqué, el progreso específico de las actividades. Aquí, bueno, el proceso general es el avance en total, ¿verdad? Que nosotros tenemos que decir, de aquí a junio hay que entregar, entonces para tal fecha tenemos que tener un avance general de un 30%, para tal otra fecha de un 60%, después un 80%, así. Las actividades específicas es de la EDT, cada una de las actividades debería tener su fecha de inicio y su fecha de finalización cuando nosotros levantamos el cronograma. Entonces, yo puedo hacer un seguimiento tarea por tarea para poder identificar cuáles tengo algún atraso y si atrasarse en esa tarea me va a impactar en la entrega final del proyecto o si eventualmente el atraso en esa tarea no me va a afectar la entrega final. ¿Por qué? Porque hay veces que hay tareas que son críticas. O sea, si yo no termino, por ejemplo, los requerimientos, yo no puedo empezar el diseño ni la programación. Entonces eso es crítico. Todo lo que tenga que ver con requerimientos, yo necesito que salga en la fecha correcta porque si no, de fijo me atraso. Sin embargo, cuando estoy tal vez en la etapa de pruebas, yo puedo tener algunas pruebas a las que les estoy dedicando 5 días, ¿verdad? Para probar todos los posibles escenarios. Puedo tener algunas otras pruebas que solo les estoy dedicando 2 días. Entonces, si yo me atraso en una prueba de 2 días, yo puedo decir, bueno, no importa, puede atrasarse por 3 días adicionales. Igual tengo que esperar que todas las pruebas estén listas para seguir con la parte ya de implantación, la parte del pase a producción. Entonces, vean que yo puedo llevar ese control de las tareas para hacer proyecciones de si realmente estoy atrasándome. Y obviamente las proyecciones en los resultados del proyecto, que es lo que les digo, ¿verdad? A partir de este progreso puedo hacer las proyecciones y avisarle al cliente con tiempo, con suficiente antelación y con una buena justificación si voy a requerir
más tiempo, más presupuesto o hacer ajustes en el alcance. Al dirigir al equipo, bueno, aquí habla de contacto diario. Como les digo, también depende de qué tan grande es el equipo y depende también de qué tan largo es el proyecto, ¿verdad? Pero la idea es que haya una comunicación muy fuerte entre todos los miembros del equipo de trabajo. No necesariamente todo tiene que ser a través de reuniones. Las reuniones tienden a quitar mucho tiempo. De todas formas, las reuniones tienen que ser muy efectivas. Entonces, si hablamos de la metodología Scrum, como vimos con las exposiciones, ahí sí son reuniones todos los días. ¿Por qué? Porque es tan ágil. Acá, acuérdense que cada sprint son 3 semanas, mucho, 4 semanas. Entonces, todos los días tienen que reunirse para decir, mire, ayer pasó tal cosa, pasó tal otra, se tomó esta decisión, listo. Y todos están enterados y todos siguen corriendo, qué es lo que se espera hacer hoy, qué es lo que tiene que estar listo para mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí tienen que ser todos los días. Pero las reuniones. Pero en otros equipos de trabajo, en otras metodologías de trabajo, tal vez no tanto porque a veces la gente cuando tiene muchas reuniones, más bien empiezan a hablar, perdón que se los diga así, pero pura paja. Y nada más terrible que cuando uno llega a una reunión y entonces alguien dice, mira, ¿cómo está lloviendo hoy? Sí, eras qué terrible. Y entonces yo me resfrié y mi suegra se resfrió y estamos preocupados por esto y lo otro de aquí y allá. Y sí, cuando yo fui a tal lado y cuando se dan cuenta pasaron 20 minutos de la reunión y todo el mundo hablando del clima, de los resfriados, de las lluvias y demás. Entonces, por ahí, bueno, obviamente el líder de proyecto tiene que estar muy cortante hasta cierto punto donde llegamos a decir, ok, listo todo eso, yo entiendo, pero retomemos. Puede ser algo que no tenga nada que ver con el proyecto, conversaciones así, o algo que empieza como un tema del proyecto y que entonces nos estamos hablando de un proceso del negocio que estamos implementando y demás, y entonces alguien dice que ese se relaciona con tal otro proceso y entonces por ahí salen, por cierto, que en ese proceso el responsable es fulano y no sabía y cuando se dan cuenta están resolviendo el otro proceso y no estamos trabajando el objetivo de la reunión. Entonces, como les digo, hay que tenerlas muy controladas para que se hablen los temas que realmente son importantes. El objetivo de las reuniones, descubrir problemas potenciales. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no estamos avanzando en la medida en la que queríamos? Entonces hay que ser muy conciso. Cada miembro del equipo de trabajo que tenga un problema o un problema potencial, que ya se dio cuenta de que algo puede suceder al respecto, debería exponerlo. Quien no tiene problemas no opina, no dice, no habla, no perdemos el tiempo, ¿ok? Solo las personas que realmente tienen algo que decir y ahí se participa, claro, para proveer algún tipo de soluciones. Asegurar que los planes de recuperación están listos antes de que los daños irrecuperables ocurran. Si hay problemas potenciales, pues eventualmente va a haber algún impacto. Por eso estamos diciendo que es un problema. Entonces, nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mitigar el riesgo? ¿Vamos a aceptarlo? ¿Vamos a transferirlo? Vamos a evitarlo eventualmente, recordando que evitarlo significa que las actividades asociadas a ese riesgo vamos a tener que cambiarlas por otras actividades equivalentes donde yo no me vea afectado por ese riesgo. Y además decir, ok, y si sucede de todas formas, pese a los controles, ¿cómo me recupero? Cuando ya suceda, pasó tal cosa y tal otra, ¿cómo voy a recuperar el tiempo? ¿Cómo voy a recuperar el dinero? ¿Cómo voy a recuperar los productos que ya había entregado que estarían relacionados con el alcance? Y la otra parte, proveer y recibir información esencial del estado actual del proyecto. Ahí es donde en esas reuniones yo tengo que decir, vean, yo se supone que esta semana tenía que terminar esto, pero no lo creo porque estoy atrasado con esta parte. Entonces ahí en la reunión eventualmente puedo decir, bueno, yo más bien voy adelantado, entonces yo te puedo ayudar con esa parte y listo, ya se solucionó que por esta semana van a trabajar juntos para tratar de sacar, ¿verdad? Lo que fuera que tenía que entregarse en el tiempo que había sido especificado. Esas son decisiones que tienen que quedar registradas, que tienen que ser avaladas por el líder del proyecto. Para prepararse para la reunión, bueno, establecer lugar, contacto y convocatoria. Siempre debe haber una convocatoria. Recuerden que la convocatoria, como les expliqué cuando les hablé del taller de las minutas, en la convocatoria tienen que estar los temas que vamos a tocar en la reunión. Esa minuta, la plantilla que ustedes tienen, lo que están son los temas que usualmente se incluyen en una reunión de seguimiento de un proyecto, pero las convocatorias ustedes ponen los temas que realmente van a tocar.
qué es lo que van a discutir. Durante la reunión tenemos que apegarnos a la agenda, lo que está en la convocatoria. En la convocatoria debemos decir cuántos minutos vamos a dedicar a cada uno de los temas, como les digo, para no hacer esas reuniones de 2, 3 horas que a final de cuentas no se llega a nada. Y que uno sale de la reunión diciendo, en media hora pudimos haber llegado a los acuerdos que llegamos, pero se habló demasiada paja. La idea es esa, no hablar paja. Tiene que haber un moderador que sea la persona, como les digo, usualmente es el líder del proyecto. Podemos tener en equipos de trabajo más grandes una persona que sea quien se encarga de llevar la minuta y otra persona que se encargue de moderar la reunión. Pero necesitamos verificar que no nos salgamos de los temas que tenemos que discutir. Que si es un tema muy importante, bueno, si es tan importante, se convoca una reunión extraordinaria para ese tema, pero no lo vamos a meter si no estaba en la convocatoria. Y después de la reunión, pues entonces hay que hacer la minuta, hay que registrar todos los acuerdos, hay que pasar la minuta para que todo el mundo la lea y diga sí, estoy de acuerdo. Porque acuérdense que como ahí están registrados los acuerdos, pues entonces el hecho de que la aprobemos significa que estamos asignando responsabilidades. Eso que les dije, que bueno, durante esta semana el que va adelantado le va a ayudar al que está un poco atrasado. Bueno, eso es un acuerdo. Entonces después el que está adelantado no puede decir, ah, no, es que viera qué hora me atrasé. No, no. Ya eso fue un acuerdo en la reunión, hay que cumplirlo. Y usted la leyó y aprobó y firmó y todo eso significa que lo acepta. ¿Qué sucede en la vida real? Desgraciadamente así es. La gente recibe la minuta y dice, ah, sí, estoy de acuerdo y ni la lee. Entonces pasa a veces, ya que a mí me ha pasado, que alguien me pasa una minuta ya firmada por varias personas y donde yo la reviso y digo, no, pero esto no fue así, esto no sé, este no fue el acuerdo, no. Entonces, ay, sí es cierto y hay que volver a mandarla, bueno, volverla a hacer, volverla a mandar a todas las personas y demás. ¿Por qué? Porque la gente no lee. Tengan cuidado cuando ustedes firman una minuta, ¿qué es lo que están firmando? Porque si hay algún error de concepto, algún error a la hora de transcribir lo que se habló o lo que sea, si ustedes lo firman, están aceptando que se va a manejar de esa forma. Y pues todas las minutas y todas esas cosas tienen que quedar documentadas. Para la verificación del trabajo, ¿verdad? Hay 4 aspectos. Cumplimiento de especificaciones técnicas. Tengo que verificar que los productos que yo estoy generando cumplan con los requerimientos, con el alcance del producto que me establecieron mis clientes. ¿Ok? El cumplimiento de estándares de trabajo. Aquí estamos enfocándonos en que mi equipo de trabajo respete el alcance del proyecto, que asista a las reuniones, que presente sus informes, que mantenga las plantillas de trabajo que fueron creadas para el proyecto, que las utilice, que así se ha enviado todo, que utilice los medios de comunicaciones formales que fueron establecidos, todo ese tipo de cosas. La productividad, ¿verdad? Ver el avance, qué tan eficiente es cada uno, ya eso es parte de la medición del trabajo y la parte del manejo de los cambios, cómo los estoy gestionando, ¿verdad? Para ser incorporados dentro del plan de proyecto. El control de cambios, entonces, tiene 3 aspectos básicos, ¿verdad? Influenciar los factores que inducen los cambios en el alcance para asegurar que son los correctos. Normalmente nosotros no deberíamos aceptar cualquier cambio solo porque qué bonito, sino que tenemos que tener una justificación que realmente nos haga ver que el cambio es necesario en el proyecto. ¿Ok? Entonces, si yo les digo que tenemos que hacer una aplicación para registrar los préstamos que se hacen a los empleados, por decir algo. Entonces, si a mí llegan y me dicen que qué bonito sería que entonces se le mande automáticamente a los empleados que no han tenido préstamos una notificación, que entonces que el sistemita revise cuáles son todos los empleados que no han pedido préstamos y les mande publicidad. ¿Eso es realmente necesario? Probablemente no. Y eso más bien se manejaría aparte. Entonces, no tiene sentido que yo cambie lo que estoy haciendo ahora para hacer algún ajuste de ese tipo. Ahora bien, si me dicen, bueno, para los requisitos, para otorgar los préstamos, ahora no solo hay que considerar, no sé, el salario actual y el monto, sino que también hay que ver si tiene préstamos activos. Bueno, eso sí es importante, porque si ya tenemos un empleado con un préstamo activo, no le vamos a asignar otro, porque la suma de ambos eventualmente va a ser mayor de lo que realmente podría pagar. Ese tipo de cosas ahí sí van a ser importantes.
Pero entonces tengo que ver esos factores, si realmente lo que se está analizando a partir de esos factores hace que el cambio sea justificado. Determinar que un cambio en el alcance ha ocurrido, ¿verdad? Eso lo veo con el impacto. Yo puedo hacer algunos cambios, como qué sé yo, qué se me ocurre ahora. Cambio en el proyecto. Bueno, que entonces ahora los reportes, en vez de decir reporte de pagos del préstamo, voy a ponerle un renglón adicional que diga periodo de tal fecha a tal fecha. Entonces, bueno, eso en realidad es un ajuste mínimo. No necesito un cambio formal. En cambio, si me dicen que ahora los reportes van a generarse a partir de la información de la planilla en vez de la información de los préstamos activos, ahí sí es un cambio grande, porque son varias cosas que voy a tener que rehacer. Tengo que generar nuevas consultas en bases de datos, tengo que generar nuevos procedimientos, entonces ahí sí es un cambio. Entonces, al darme cuenta de que hay algo así, yo tengo que solicitar que se haga el análisis completo de todas las actividades que voy a tener que ejecutar para que ese cambio realmente se cumpla en el proyecto que estoy haciendo. Y administrar los cambios reales cuando ocurren. Como les digo, pues entonces es validar, eventualmente identificar cuáles riesgos están asociados al cambio con respecto a lo que ya tengo hecho, con respecto a lo que falta desarrollar en el proyecto. Entonces, usualmente los cambios se hacen en cuanto al alcance, al cronograma, los costos, algunas especificaciones usualmente relacionadas con la parte de calidad o en la contratación de servicios, en los contratos que yo tengo con proveedores. Entonces, sea como sea, lo que tengo que hacer es ir a ver bien, ir a ver bien hasta qué punto me afecta, ¿verdad? Todas las actividades que tengo que hacer, si eso ya está contemplado dentro de lo que tenía planificado para el proyecto, o si más bien son actividades extraordinarias que tengo que incluir. Si tengo actividades extraordinarias, si tengo recursos que voy a necesitar adicionales y demás, todo eso tengo que hacer el análisis de cómo impacta el costo del proyecto y cómo podría impactar el cronograma. Y todo eso tenemos que hacer el análisis y decirle al cliente, vea, lo que usted me está solicitando cuesta tanto más y requiere tanto tiempo más. ¿Lo acepta o no lo acepta? Si lo acepta, hacemos los ajustes en la línea base, como les digo, lo último que esté aprobado, para a partir de ahí hacer el control con esos nuevos cambios incorporados. Si no lo acepta, pues entonces simplemente se documenta que fue una solicitud y que no se aprobó el cambio por tal y tal razón. Los informes de avance, bueno, ya les dije, ¿verdad? Tienen que presentarse con la frecuencia, la periodicidad que sea establecida desde el puro principio. Y pues la idea es a partir de ellos que se pueda hacer un consolidado del avance del proyecto para que el líder del proyecto pueda hacer a su vez los informes de avance hacia el cliente. Entonces los miembros del equipo hacia el líder hacia el cliente. Y a partir de eso pues se pueden tomar decisiones de cómo continuar o eventualmente si cerrar, cancelar el proyecto. Y el cierre es toda la documentación que yo genere en el proyecto tiene que ser consolidada en algún lugar y eso debe ser entregado al cliente. Para efectos académicos, en buena teoría, ustedes me tienen que hacer un documento consolidado con todos los resultados de todos los talleres. Yo en realidad, sinceramente, no le veo sentido porque no es un taller, ¿verdad? Digamos, no tiene un valor, ya todo lo que tenía ya lo tienen que haberlo arreglado, solucionado por la metodología en la que estamos trabajando. Pero sí deberían pensar en que cuando estamos en un proyecto real, toda esta documentación tiene que ser entregada. Ahora se usa digitalmente, antes se imprimía, ¿verdad? En un librote, ¿verdad? De un montón de páginas, todas las minutas, todas las reuniones, todos los cronogramas, todos los cambios, todas las lecciones aprendidas, todos los planes, todos los ajustes a los planes, todos y demás. Entonces es un montón de documentación. Ahora se entregan en formato digital, en carpetas donde se puede ir viendo el avance del proyecto. Van a decir, ¿por qué es importante eso? Porque a final de cuentas, las minutas, como los informes que se van entregando durante la ejecución del proyecto, es bastante usual que queden, entre comillas, traspapeladas y que después no se encuentren. Entonces, si después se quiere hacer una revisión de cómo se efectuó, cómo se implementó el proyecto, pues no es tan fácil encontrarlos, porque alguien se acuerda que lo tenía en el correo y cree que lo descargó en la computadora, pero le habían cambiado la computadora. Entonces,
siempre a final de cuentas el equipo de trabajo, el líder del equipo de trabajo tiene que tenerlo todo consolidado y se entrega y ahí está todo. Hay también situaciones, ¿verdad?, por las que a nivel legal o hay un pleito con un proveedor y un cliente o simple y sencillamente por cumplimiento interno de la empresa, hay proyectos a los que se les hace auditorías. Entonces, por ejemplo, la empresa dice, bueno, este año vamos a hacer una auditoría del proyecto tal, con el fin de verificar si todo el proceso de gestión de proyectos fue debidamente debidamente utilizado dentro de toda la ejecución del proyecto. Entonces, necesito presentar como evidencia toda esta documentación para ver las decisiones, los cambios, los cronogramas, el seguimiento, el control, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser así, puede ser porque un auditor externo lo solicite también, o como les digo, yo he visto completos legales donde le piden a algún auditor que haga la auditoría del proyecto para determinar si el proveedor tiene la razón o el cliente tiene la razón a partir de la ejecución del proyecto. Algún cambio que tal vez fue medio aprobado, no fue aprobado, ese tipo de cosas. Entonces siempre es importante tener toda la información consolidada. Hay dos actividades de cierre bien definidas, la parte administrativa y la parte de los contratos, si hubiera contratos con terceros, ¿verdad? Ahora, si nosotros estamos trabajando también como contratistas, nosotros los del equipo de trabajo, pues entonces nuestro contrato también tiene que ser debidamente finalizado. Y pues, como les dije antes, el proyecto se cierra por dos razones, ya sea porque cumplimos con el objetivo, ahí podremos hablar de que exitosamente cuando se cumplió con toda la funcionalidad, cuando la gente está satisfecha, muy buena comunicación, etcétera, etcétera, o puede ser que hayamos cumplido el objetivo, ¿verdad? El producto resultante ahí está, pero y tal vez la gente no está tan contenta porque no hubo buena comunicación, porque no les gustó el formato en el que se presentaron los informes, porque no sé, por la razón que sea. Pero entonces hablamos de tener un proyecto exitoso cuando todo el mundo quedó satisfecho, o tal vez no es exitoso cuando se cumplió con un objetivo establecido, pero la gente quedó con un sinsabor. Y la otra es porque se cancela el proyecto. Cancelaciones, como les digo, porque cambió el entorno, ya el proyecto no es necesario, porque se nos acabó la plata, esa es otra razón, ¿verdad? O porque eventualmente yo voy a decir, no, voy a esperar a que se apruebe tal ley o tal normativa para ver cómo me podría afectar. Entonces, como este proyecto está relacionado con ese tema, voy a esperar a que eso se apruebe y después de eso retomo el proyecto con los ajustes que sean necesarios. Entonces, por ahí, cualquiera de las dos, necesitamos cerrar tanto administrativamente como contractualmente los proyectos. El cierre administrativo, como les dije, recolecto toda la información, toda la documentación, todos los registros o evidencias de todo lo que se hizo en el proyecto. Aseguramos que se reflejen las especificaciones finales. Como les decía, acuérdense cómo va cambiando, cada cambio solicitado puede ir alterando el alcance inicial, el costo inicial, el tiempo inicial, pues entonces tengo que llegar al punto donde comparo los últimos cambios aprobados con lo que se hizo. Hay que analizar ese nivel de éxito. El éxito para alcanzar el producto y el éxito de la gestión del proyecto. Porque hay proyectos que son exitosos en cuanto al producto, pero la administración, la gestión del proyecto fue un desastre. Y los líderes llegan a las reuniones y no tienen los informes de avance o mandan el informe de avance de enero en junio. Entonces, como el proyecto termina en agosto, igual la gente está en ascuas porque no sabe si van bien o si van mal, pero a final de cuentas cerró bien. Pero entonces el problema fue en la gestión, no en el desarrollo de los productos. Y hay algunos otros que la gente es muy ordenada en cuanto a la gestión de proyectos, manda todos los informes, manda todo, pero el proyecto tenía que terminar en agosto y resulta que en diciembre no ha terminado y todavía faltan como 3 meses más para poder terminar. Y porque el producto no cumple con las especificaciones, porque tiene muchos errores, por la razón que sea. Otra parte es evaluar la efectividad del proyecto, tanto de la parte administrativa, ¿verdad?, de gestión, como de la parte de los entregables, y evaluar todas las lecciones aprendidas y documentarlas, y archivar la información. Aquí, bueno, si no se cumplió con el objetivo, por aquí podríamos justificar las razones por las que no se pudo cumplir. En este caso, pues lo deseable es que la decisión de cancelar el proyecto se haya dado y que por eso no se cumplió con todo. Eventualmente puede haber habido alguna aprobación del cliente por la que se cambió el enfoque inicial
o el propósito inicial del proyecto, pero bueno, eso tiene que quedar ahí establecido. Un informe final de los resultados en cuanto a cada uno de los entregables. Para acá también es importantísimo que la EDT haya sido muy bien desarrollada para que nosotros podamos justificar para cada uno de esos entregables cuál fue el alcance, ¿verdad? En cuanto a los resultados que se tuvieron de ellos. La parte de evaluación y aceptación por el cliente. Siempre es indispensable que el cliente apruebe, que apruebe las minutas, que apruebe los informes de avance, que apruebe los cambios, que apruebe con todo lo que es el presupuesto, el cronograma y todas esas cosas. Y al finalizar, tiene que haber un documento donde el cliente diga que da por entregado satisfactoriamente los productos resultantes del proyecto. Para que después, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero he oído de gente que así que ya entregaron todo, el cliente después dice, no, es que ¿dónde está la aceptación de parte mía? Yo no le voy a pagar tal cosa porque yo no lo acepté. Pero usted me dijo, demuéstremelo. Entonces, tienen que estar los papelitos ahí, ¿ok? Sí hubo actualización en cuanto a las métricas, ¿verdad? Para evaluar tanto la parte de la gestión del proyecto como la parte de valoración de los productos, todo eso tiene que estar incluido. Tenemos que hacer la entrega del archivo del proyecto, que eso es el líder del equipo, llega, ¿verdad? Sea el dispositivo que sea en el que se lo va a entregar y queda formalmente entregado con testigos y con firmas, ¿verdad? A la persona representante de la empresa. Usualmente es el cliente, rara vez es el patrocinador, ¿verdad? El patrocinador usualmente está a un nivel un poquito más alto, donde no le interesa tanto el detalle de que sí fueron entregados los documentos, sino la ejecución general, el informe general. Entonces, usualmente sería el cliente. Y la parte de devolver todos los recursos a su origen. Si hablamos de una empresa donde son los mismos empleados los que están conformando el equipo de trabajo, entonces habíamos también mencionado, ¿verdad?, que casi siempre los equipos son interdisciplinarios, entonces puede que yo tenga gente de producción, de conta, de finanzas, de mercadeo, de TI, tengo varias gente que yo les asigné medio tiempo para que trabajaran en ese proyecto. Entonces, devolver los recursos significa que yo ya voy a hacer la notificación a la jefatura correspondiente para decirle que ya a partir de tal fecha se terminó el proyecto y que entonces no se van a requerir el tiempo que fue asignado para el proyecto, ya está libre, ya está disponible para que continúe trabajando en su departamento. Si son personas que se contrataron para el proyecto, pues entonces es cerrar el contrato, ¿verdad? Aparte de lo que vimos, es entonces que se firme, ¿verdad? Que se aceptó, que se genere la factura, que se haga el pago a la persona por los servicios prestados. Hay varias modalidades ahí. Hay gente, ¿verdad?, donde se le va pagando por entregable. Hay otra gente que se le paga hasta el puro final del proyecto. Bueno, dependiendo de cómo haya sido la modalidad, se ejecuta el pago contra facturas y demás. Cuando son empresas que tienen una modalidad de trabajo que todo es por proyectos, no tienen como funciones específicas en un departamento, sino que pasan de un proyecto al otro, pues entonces reubicarlos es decirle al gestor, al director de la oficina de proyectos, ya tengo tal recurso libre y que esa persona pues entonces ve a ver en cuál otro proyecto lo puede reubicar. Pero todo eso se hace para ya garantizar que cada persona involucrada en el proyecto tiene el tiempo que está dedicando al proyecto libre para otras cosas. Las lecciones aprendidas, bueno, qué estuvo mal y qué estuvo bien de todo lo que hicimos. Bueno, no me acuerdo si es ese, después lo vemos. Mejorar los procesos, todo lo que yo hice, los procedimientos, las plantillas de trabajo, las plantillas para informes, todas las mejoras que yo crea que puedo hacer para proyectos futuros, pues tengo que incorporarlas. Y entonces hacer la sugerencia de que la próxima vez que se trabaje algo así, que se haga de esta forma. Demostrar la disciplina, compromiso y osadía para aplicar las lecciones aprendidas, cómo se pudieron solventar los problemas que se presentaron y qué aprendí de las decisiones que tomé. Si eventualmente valía la pena tomar una solución temporal antes de la definitiva o si era mejor en el momento tomar la solución definitiva, aunque me atrasara en el proyecto, todo ese tipo de cuestiones tenemos que ponerlas ahí. Los cierres de contratos, bueno, cada contrato que yo adquirí, sea con miembros del equipo de trabajo que, como les dije, pueden contratarse para el proyecto y después se terminan, o sean otros proveedores de otros servicios o productos que yo requería para el proyecto,
tengo que ir a verificar que todas las condiciones que estaban en el contrato se cumplieron en la medida en la que se esperaba. Y pues entonces ahí se da la aceptación, ¿verdad? Y pues se cierra el contrato, se hacen los pagos y demás. Si hubiera problemas ahí, pues entonces se pueden negociar, pedir, ¿verdad? O que se rebajen montos o en algunos casos se cobran multas al proveedor, entonces solo se paga una parte de lo que se debe. Ya habría que ver cómo está establecido cada uno de los contratos. Pero la idea es que aquí se logre finalizar toda esta ejecución. Y eso es la parte de ejecución. ¿Preguntas de este tema? No. Ok, entonces vamos ahora con el otro, que es el de los riesgos. Que como les decía, hay riesgos y se los puse algunos, ¿verdad? En lo que era la acta constitutiva. Recuerden que cuando hablamos de los riesgos de proyectos, no se trata de identificar los riesgos que tiene la empresa, se haga o no se haga el proyecto, porque esos son riesgos de la empresa. Yo aquí tengo que medir, bueno, cuáles son los riesgos de desarrollar el proyecto y los riesgos para cumplir con el objetivo del proyecto. Entonces, si a mí me dicen que, bueno, la estrategia de la empresa lo que pretende es expandirse, ¿verdad? Internacionalmente y tiene que aumentar su capacidad productiva. Entonces, un riesgo de la empresa es que no logre la capacidad productiva que necesita para atender los nuevos mercados. Bueno, independientemente si ustedes me hacen el proyecto para el marco de gestión de riesgos o si no lo hacen, la capacidad productiva y el riesgo que existe de que no se logre, lo tiene la empresa. Entonces ya no vale como decirlo que es un riesgo del proyecto. Aquí nos enfocamos entonces en riesgos de proyecto y las empresas tienen que tener un marco de gestión de riesgos organizacional para todos los riesgos de la empresa y a partir de él guiarse para establecer cuáles son los riesgos para cada uno de los proyectos que vayan a ejecutar en diferentes momentos. El gestor de riesgos tiene que estar consciente de los riesgos de los proyectos, pero a nivel de proyecto yo no tengo que estar dando seguimiento a los proyectos de la empresa, solo a los del proyecto. ¿Okay? Entonces, por acá, bueno, de aquí sacaron, ¿verdad? De ofimáticas, hicieron una parte, tomaron la información para ver los conceptos sobre riesgos, ¿verdad? Ya esto es como repaso. Recordando que básicamente vamos a hablar de un riesgo cuando existe alguna posibilidad de que ocurra una situación, un evento específico que me afecte negativamente la ejecución de algunas actividades para cumplir con un propósito. Si hablamos de riesgos empresariales, decimos, bueno, todo lo que me impida cumplir con los objetivos de la empresa. Cuando hablamos de un proyecto, entonces, son todos los eventos que pueden impedir que yo cumpla los objetivos de mi proyecto, el que tengo aquí. Entonces, vean que el alcance es más limitado. No tengo que ver tantas variables como cuando hablo de toda la empresa, sino que solo lo que puede afectar el desarrollo de mi proyecto. Una definición, bueno, amenaza que una organización no puede alcanzar sus objetivos, como les dije, en este caso no es la empresa, sino el proyecto no puede alcanzar sus objetivos. Por eso tengo que tener muy claro cuál es el objetivo de mi proyecto. Por eso es que en el objetivo del proyecto tengo que poner el tiempo en el que voy a ejecutar el proyecto y el costo. Porque si ya hay algún evento que me cambia la fecha de entrega o que me cambia el costo, ya está afectando el objetivo del proyecto. Entonces ya es un riesgo que yo tengo que analizar dentro de mi proyecto. Bueno, aquí teníamos el impacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo me va a afectar? La probabilidad es, ¿cuál es la posibilidad? Bueno, valga la redundancia, ¿verdad? El nivel de certeza, como dice ahí, que yo tengo de que un riesgo se materialice o no se materialice. Recordando que el riesgo es un evento, algo específico que sucede en un momento dado en la empresa. La exposición, ¿qué tan susceptible soy en un momento dado a que un riesgo se dé o no se dé? Como les dije antes, el caso de la falta de comunicación para los requerimientos, para tener lista de requerimientos. Bueno, estoy muy expuesto a ese riesgo en las etapas tempranas del proyecto. Ya cuando estoy en la parte de ejecución, pues siempre existe el riesgo, pero disminuye mucho. Soy menos susceptible a que eso suceda porque ya tengo la aprobación previa. Entonces, siempre puede pasar, sí, siempre puede pasar, pero ya no tiene un impacto tan grande.
Y bueno, la amenaza, ¿verdad? O el valor del riesgo es la consecuencia del riesgo y la posibilidad del evento se materialice. Teníamos también, perdón, aquí no sé, la medición, que es la forma en lo que yo clasifico los riesgos. Entonces, yo tengo que tener a nivel organizacional una forma en la que yo diga cuál es el grado que tengo para medir el impacto y para medir la ocurrencia. Esas dos variables son las que me logran la clasificación. Entonces, yo tengo que decir, bueno, ¿cuántos niveles de impacto voy a establecer? ¿Cuántos niveles de probabilidad? Y a partir de eso, recuerden que se crea el mapa de calor, que es una matriz. Y la matriz, yo cada una de las celdas de esa matriz las pinto de un color, donde cada color me representa una posible clasificación del riesgo organizacional. Entonces yo puedo decir, bueno, lo más fácil siempre es tener tres niveles de impacto, 3 niveles de probabilidad, tres clasificaciones de riesgo. Entonces, si yo digo el impacto es alto, medio, bajo, la probabilidad es muy probable, probable, poco probable. Y las clasificaciones de los riesgos que van a ser cada uno de los colores que yo ponga en esa matriz van a ser crítico, moderado y leve. Ya ahí yo tengo ya generé un esquema de cómo voy a hacer todas las valoraciones. ¿Ok? Esa es la forma en la que voy a medir cualquier riesgo de la empresa. Entonces, si la empresa ya tiene esa metodología, los riesgos de los proyectos deberían evaluarse igual que como establece la metodología de la empresa. Para que cuando vamos a hacer el resumen y vamos a exponérselo al gestor de riesgos, estemos hablando en el mismo idioma. Si yo creo una metodología de riesgos de proyecto diferente a la metodología de riesgos organizacionales, pues entonces se me va a hacer un colocho, porque voy a estar mezclando piñas con papas y nadie va a saber exactamente ni siquiera si son frutas o si son tubérculos o qué son. Entonces tengo que respetar la misma metodología. Si ustedes llegan a una empresa donde hay una metodología para medir el riesgo y van a evaluar un proyecto, pues entonces vean e incorporen esa metodología para analizar sus riesgos. Si la empresa no la tiene, entonces usen la que ustedes quieran. Pero si la empresa la tiene, hay que adaptarse a esa. El apetito de riesgo, bueno, la cantidad de riesgo que una empresa está dispuesta a aceptar. ¿Cuál es el objetivo de aceptar esos riesgos? Pues garantizar que voy a agregar valor con actividades, proyectos, con la operación, con lo que sea. Hay un propósito definido para cada una de esas actividades y yo estoy dispuesta a asumir ciertos riesgos con el fin de lograr eso. Si ustedes dicen, bueno, voy a construir una casa, ¿verdad? Hay muchos riesgos en la construcción de la casa, de que las lluvias, de que se venga un terremoto y me quede sin plata para terminar la casa, por los gastos de lo que se derrumbó. Hay muchas cosas por las que yo podría decir, bueno, existe ese riesgo, pero aún así voy a construir mi casa porque quiero tenerla, ¿verdad? No es lo mismo decir, estoy alquilando una casa que tengo una casa propia. Entonces, el beneficio, el valor agregado de tener mi propia casa es mayor que esos riesgos que se pueden dar. Sí, que eventualmente puedo tener un impacto alto, que puedo tener pérdidas, claro que sí. Pero para eso entonces se contratan seguros, con préstamos, con ciertas cosas para tratar de controlar ese riesgo. La tolerancia es, bueno, yo tengo una capacidad de riesgo que estoy diciendo que es de tanto, no, perdón, la capacidad no, un apetito de riesgo que estoy diciendo que es, no sé, $15,000 mensuales. Pero si tengo una iniciativa, un proyecto que me va a generar muchísimos beneficios, pues entonces la junta directiva podría aprobar que yo esté en una posición de riesgo un poquito más alta para ese proyecto. Entonces, me afecta, pero es una decisión aceptada por los altos jerarcas de la empresa. Entonces, así lo voy trabajando yo. Riesgos corporativos, bueno, teníamos todos estos, ¿verdad? Que también yo tendría que hablar que cuando tenemos algo de proyectos, pues hay algunos que también podrían ser válidos. Eso, pues, es un poquito más restringido en el sentido de los proyectos que en el sentido corporativo. Pero hay riesgos relacionados con tecnología siempre. Mucho van a ser riesgos relacionados con las personas y por ahí me enfoco en la parte de comunicación que es clave en los proyectos. Riesgos regulatorios difícilmente dentro de un proyecto específico porque usualmente ya más bien vienen de los riesgos organizacionales. Si son regulaciones, no es que una superintendencia va a mandar a decir, para tal proyecto la empresa tiene esta restricción legal. No, no.
hay una ley a la que tiene que adecuarse la organización, entonces ya es un riesgo de la empresa, que yo dentro del proyecto tengo que respetarlo, por supuesto que sí, pero es más de la empresa que propiamente del proyecto. Operativos, operacionales, sí teníamos dentro de lo que es el desarrollo de los proyectos, porque es riesgos de la ejecución, de que no se esté desarrollando correctamente los productos específicamente que voy a entregarle a mi cliente, y la parte de dirección que sería enfocada en la parte de gestión del proyecto. Los económicos también, ¿verdad? Por la parte de presupuestos, eventualmente que empiece a incurrir en gastos que no debería. Y la parte de reputación e imagen podría ser también. Pero bueno, en fin, estos son organizacionales. Bueno, y aquí venía esta explicación, ¿verdad? Esto, como les digo, esto es de lo mismo de informática, digo, de ofimáticas, donde vienen algunos ejemplos, ¿verdad? De cada uno de los tipos de riesgos, cómo podríamos visualizarlos. La gestión, entonces, ese proceso es igual, ¿verdad? Donde identificamos, valoramos y tomamos decisiones de cómo reaccionar ante cada uno de los riesgos. Y ahí termina, yo creo que venía más. Entonces, vean que esta parte de ofimáticas, en riesgos y todo, recuerden que les sirve mucho para el proyecto que estamos desarrollando, para el de Vitasana. Ojo por ahí, ¿verdad? Que muchos de ustedes me pusieron que para efectos de la descripción funcional del proyecto, que era la aplicación en Visual Basic, nada más. No es cierto. La aplicación en Visual Basic es uno de los entregables que me tienen que dar en el proyecto. Ustedes me tienen que establecer el marco de gestión de riesgos y entonces tienen que establecer para ese marco de gestión de riesgos también cuáles son los entregables. ¿Ok? Y además de eso, así que tienen ese marco de gestión, la aplicación tiene que basarse en esas decisiones. ¿Qué son esas decisiones? ¿Cuáles son los niveles de impacto que ustedes están sugiriendo? ¿Cuáles son los niveles de probabilidad que ustedes están sugiriendo? ¿Cuáles son las posibles clasificaciones de riesgos? Y ustedes tienen que crear el mapa de calor para ubicar los riesgos. ¿Ok? Entonces, esas cosas son parte de lo que ustedes tienen que incluir acá. ¿Preguntas, dudas de esta parte? Nada, ok. Entonces vamos ahora, voy a explicarles el taller 5. Que es la parte de la matriz de riesgo. Perdón, ya se los comparto. Un momentito acá. Esto que tenemos aquí, bueno, todo este documento es como con una explicación, ¿verdad? Toda la plantilla, módulo de matriz de riesgos, Risk Matrix. Esto fue diseñado, ojo, por el Centro de Sistemas Electrónicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y entonces aquí se hace una breve explicación. Primero se hace una identificación de riesgos. Se define el impacto potencial. Bueno, perdón, vamos despacio. La identificación de riesgos tiene 3 columnas. El número de riesgo. Normalmente nosotros codificamos los riesgos porque a veces la descripción, ¿verdad? El nombre que le damos es muy largo. Entonces se hace muy complicado decir que el riesgo que se llama interrupciones ocurridas por fallas en el servicio de internet del proveedor, por ejemplo, poner eso cada vez que nos estamos refiriendo a ese riesgo, pues entonces es más fácil ponerle el riesgo R01, pasa tal cosa. Entonces, por eso ponemos ese número o código. Muchas veces se utiliza un número entero que identifica el riesgo, puede ser. Muchas veces también en la empresa yo asigno algún tipo de codificación con alfanumérica, donde pongo algunas partes en letras que me ayuden a saber cuál es el área de la empresa que está más relacionada con el riesgo. Puede afectar varias, pero cuál es la más vulnerable, podríamos decirlo. O cuál sería, bueno, pongámoslo así. Los riesgos, yo
los asocio con actividades o procesos específicos. Entonces yo puedo decir, bueno, si está asociado con el proceso tal pertenece al área financiera, entonces es un riesgo de finanzas, aunque eventualmente afecte otras áreas. Entonces, ya eso depende de cada empresa cómo se quiera hacer. La tarea de la EDT en la columna 2. Entonces, como yo tengo riesgos asignados a actividades o procesos, cuando estoy hablando en términos organizacionales, pues entonces yo tengo que identificar a cuál de ellas es. Y por eso es que en la columna 2 yo pongo cuál es la tarea de la EDT a la que yo estoy asociando ese riesgo. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, el riesgo R01 está asociado a la tarea de la EDT 2.5.4. Entonces, si uno tiene necesita más detalles, uno va, ve la EDT y ahí ve cuál es la 254 y ya ve cuál es la actividad a la que estoy relacionando el riesgo. Y en la columna 3, una descripción del evento de riesgo. ¿Okay? La segunda fase dice que voy a definir el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, yo pongo el impacto, ¿verdad? Y la probabilidad. Ahorita ahí viene especificado. Después hago una categorización de los riesgos. Todo esto tiene que ir, ¿verdad?, relacionado con el marco de gestión de riesgos que ustedes proponen para la empresa. Entonces aquí ponemos, ¿verdad?, en esta columna 6, el orden del riesgo en función de su impacto y probabilidad. Riesgo bajo, medio o alto. Para efectos nuestros, si ustedes me dicen la clasificación es crítico, moderado y leve, pues entonces ustedes pueden ponerme ahí eso, en vez de tener que pensar en otra categorización diferente, para que ésta responda nuevamente a lo que ustedes me están entregando como marco de gestión de riesgos. La fase 4 es alternativas de manejo. Tenemos 4 tipos de respuesta a los riesgos, eso lo vimos en matemáticas. Eliminar, bueno, aquí ponen eliminar, porque ahí así es esta metodología, que es evitar. Y entonces, la única forma, acuérdense, de evitar un riesgo es cambiando la actividad a la que yo asocio ese riesgo. Entonces, tal vez tenga que cambiarlo por una actividad que sea más cara o menos eficiente o menos efectiva, pero que no tiene ese riesgo asociado. Eso cuando yo no puedo enfrentar el impacto de que ese riesgo se materialice. Cualquiera de las otras, ¿verdad? Sí. Caso típico, creo que ya se los había dicho, bueno, en matemáticas a los que fueron mis alumnos, si a mí me dicen, uno de los riesgos es que la gente no puede utilizar la aplicación. Entonces, no me digan que voy a evitar el riesgo dando capacitación, no, yo no lo evito. Yo puedo mitigar el riesgo porque si doy la capacitación es menos probable que alguien se equivoque a la hora de utilizar la herramienta, pero no lo estoy evitando, ¿ok? Yo solo evito cuando cambio la actividad. Y como también les había dicho, bueno, si yo me voy a tirar en paracaídas, el riesgo de que no se abra el paracaídas, el impacto o la consecuencia de que no se me abre el paracaídas es que me muera. Si yo quiero evitar el riesgo, entonces no me tiro en paracaídas, porque no importa qué tanto mantenimiento le dé, qué tantos cursos yo haya llevado, cuántas prácticas haya hecho, siempre existe la probabilidad. Entonces, la única forma de evitarlo es no tirarme en paracaídas. Así de drástica es esa respuesta. Por eso recuerden que tienen que tener mucho cuidado con a cuál riesgo ustedes le van a dar una respuesta tan drástica como eliminar o evitar. Tengo el de transferir cuando comparto el impacto con alguien más, ¿verdad? O le paso la responsabilidad y no solo me afecta a mí. Caso típico de los seguros, de tercerización de servicios, cosas así. Mitigar disminuye el impacto, ¿verdad? O la probabilidad de ocurrencia. Y aceptar es cuando yo digo no voy a hacer nada. En realidad el impacto no es tan alto y me sale tal vez más caro ejecutar las acciones para mitigar el riesgo que lo que me cuesta el riesgo en sí mismo cuando se materializa. Entonces me voy a quedar así, no voy a hacer nada. Y si ocurre, si planifico qué voy a hacer en el momento en el que ocurre. Después tenemos una quinta fase que es la parte de administración y monitoreo de las acciones. Entonces, por ahí, ¿verdad? Yo tengo que describir qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Cómo ir registrándolo para establecer los planes de acción que voy a tener en cada uno de los casos. Aquí yo escojo la respuesta al riesgo y aquí el plan de acciones que voy a implementar. El plan de acciones tiene que estar acorde a la respuesta. Como les dije, ¿cuándo acepto yo? Cuando yo no voy a hacer nada antes de que se materialice el riesgo. Pero cuando ya suceda, entonces ya sé cómo voy a actuar.
Pero en cambio, cuando mitigo, yo hago las acciones antes de que el evento se materialice. Entonces, todo esto que tengo aquí en la fase 5 tiene que ir acorde con el tipo de respuesta. ¿Ok? Y aquí pues tenemos este cuadro 1, medición del impacto, ¿verdad? Donde yo aquí digo cuáles son las características, ¿verdad? De cada uno de esos niveles de impacto. Tengo aquí el de probabilidad. Esta es una convención de probabilidad. Hay una certeza de que ocurra cuando tengo 100% de probabilidad. Es frecuente si es del 80 al 99. Es probable si es del 40 al 79. Poco probable si es del 15 al 39. E imposible si va del 0 al 14. Ojo que aquí, esos son, digamos, elementos. A mí no me gusta cuando me ponen estos valores así. ¿Por qué no me gusta? Porque si yo soy muy estricta, por decirlo así, tal vez cuadrada, yo digo, es probable cuando es un 40%, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo estoy aquí en un 65%? 65% está entre 80 y 40. ¿Es frecuente o es probable? Entonces, yo particularmente recomiendo que aquí se usen rangos. Que yo aquí pusiera, como les dije ahora, de 80 a 99, de 40 a 79, etcétera, etcétera. Y después la parte de categoría de los riesgos. Donde entonces, cuando yo tengo estas, bueno, este cuadrito es diferente a los que yo uso. Aquí me dice, estas son las categorías de riesgos que básicamente serían los colores que ustedes pondrían en la matriz de calor. ¿Ok? Entonces yo ahí tengo, si es bajo, con una probabilidad del 0 al 10%, es despreciable. Entonces aquí para todos los que sean bajos, con esta probabilidad es despreciable. Yo prefiero utilizar el mapa de calor. Ustedes vean este, usen el que quieran para efecto del proyecto. Pero creo que en el proyecto sí les pedía el mapa de calor. Entonces habría que respetar más lo que vimos en ofimáticas. Y este es un ejemplo de la matriz de administración de riesgos del proyecto. Entonces ven, en la columna 1 está el número del riesgo, la tarea de la EDT, ¿verdad? Entonces aquí pongo cuál es la que está asociada a ese riesgo, la descripción del riesgo, el impacto a partir de los niveles de impacto que ustedes establecen en el marco de gestión de riesgos, igual la probabilidad a partir de la valoración que ustedes hacen, la categoría, ¿verdad? La que sería la clasificación, quién va a ser el responsable de ese riesgo, cuál es el evento disparador. El evento disparador, recuerden que es como una situación que da pie a que se materialice el evento. En este caso, vean que dice que el riesgo es escasez de materiales. Entonces, el efecto disparador para ejecutar la acción con la que estoy respondiendo al riesgo va a ser que se prevea un atraso significativo en el calendario del proyecto. Entonces, si esto sucede, ya yo sé que tengo que hacer estas acciones. ¿Okay? Aquí tenemos otro que es recibir capacitación, la actividad. El riesgo es, el laboratorio no es adecuado para la instalación de herramientas para el uso del curso técnico y el plan piloto. Aquí ponemos impacto, probabilidad, categoría, quién es la responsable. El disparador, que a 10 días del curso, 10 días antes, no se cuenta con un lugar apropiado. Entonces, si este evento disparador sucede, yo activo el plan de acción. En este caso, la respuesta es mitigar y la acción es buscar un laboratorio alternativo. Entonces ahí, ustedes tienen que identificarme riesgos para el proyecto. Los que pusieron en el acta constitutiva son riesgos de alto nivel, son para todo el proyecto. Aquí ya me tienen que identificar los riesgos más específicos a ciertas tareas que sean las más importantes. Siendo muy estricto, yo podría decir, bueno, para cada actividad que se encuentre en la EDT, ustedes deberían identificarme un riesgo, pero a veces se hace como muy engorroso. Entonces no les voy a pedir tanto de eso, sino que por lo menos para cada una de las fases me identifiquen un riesgo que realmente sea relevante y que entonces a ese riesgo le pongan tanto el responsable como el disparador, el tipo de acción y la acción, y que hagan una estimación del impacto de la probabilidad de la categoría. Como les dije, como esto se trabaja a partir de lo que tenemos en la empresa, pues entonces con base en el marco de gestión de riesgos que ustedes propongan a la empresa. Aquí está la plantilla en blanco. Esta es la que ustedes tendrían que llenarme y entregarme. ¿Preguntas? No, ok.
Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Ajá. Cuéntame. Esta matriz se entrega hasta el 21 de junio, ¿verdad? Eso es conforme a lo que yo les había dado, sí. Es que hay una situación ahí entre el orden de los talleres y el orden de las presentaciones y las fechas de entrega. Vamos a ver, aquí lo estoy viendo. Y la matriz de riesgos es para el 21 de junio, sí. Pero la idea es que ustedes, ahora que están trabajando la EDT, que vayan haciendo la relación y que si se dan cuenta de otros riesgos conforme avancen en la ejecución, que entonces me los puedan ir incluyendo por ahí. Lo que pasa es que preferí explicarles el taller con el día que correspondía a la presentación del tema de riesgos. El siguiente taller que ustedes entregan es la matriz de responsabilidades del 31 de mayo, que no se preocupen que antes de eso yo se los explico. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Algo más? Chicos. No, entonces, si estamos acá con esto, si no tenemos ningún problema, terminamos la parte de la clase. Y entonces, los que se quieren